sistema será mixto y por ahora combinará las clases presenciales y a distancia. ¿Quién tiene la decisión en sus manos? Los padres y apoderados deben decidir si envían o no a sus hijos al colegio. El invitado de esta semana, a la entrevista del domingo, el ministro de Educación, nos entrega algunas precisiones. ¿Cuántos trabajadores de la educación se han vacunado? ¿Qué medidas sanitarias tomarán los colegios y el transporte escolar? ¿Qué pasa si se detecta un contagio en una escuela? ¿Se suspenden las clases? ¿Habrá cobertura de salud? A continuación, un adelanto de la conversación con el ministro Raúl Figueroa. Yo creo que es muy importante para los papás, mamás, los apoderados que nos están viendo, las familias, saber qué porcentaje de los profesores a estas alturas y los trabajadores de la educación ya tienen por lo menos la primera dosis de la vacuna contra este COVID-19. Las proyecciones para ya el día que se inicia el año escolar es que aproximadamente la mitad de los trabajadores de la educación, profesores, asistentes de la educación, educadoras de párvulo, manipuladores de alimentos, van a haber recibido ya su primera dosis de la vacuna, lo que ciertamente es una muy buena noticia porque la vacuna, junto con otros elementos de seguridad y protección, permiten ir dándole confianza a las familias para que puedan efectivamente tomar esta decisión. ¿Qué va a ocurrir en caso de que se produzca un contagio de COVID-19, por ejemplo, al interior de un furgón escolar o una sala de clases? En ese evento, los establecimientos tienen todos protocolos de actuación que apuntan a, si existe algún caso sospechoso, aislar a esa persona, ya sea un alumno o un adulto, contactarse rápidamente con la autoridad sanitaria local y generar ya sea la cuarentena de un grupo determinado, puede ser de un curso entero eventualmente, y muy claro esto, para que no tengamos dudas, si es necesario suspender de nuevo las clases presenciales en un curso, en un nivel o incluso en un establecimiento completo, es una medida que se va a tomar. Esto es dinámico, es bien flexible y por supuesto lo más importante sigue siendo el resguardo de la salud de toda la comunidad educativa. La evidencia recogida en Chile el año pasado, coincidente con lo que también se observa en el resto del mundo, es que si se toman las medidas de protección, los colegios no son focos de brote o contagio del COVID, lo mismo que ocurre en el sistema de transporte público. Una de las condiciones que ponía el Colegio de Profesores para la vuelta a clases era la cobertura en el seguro escolar del COVID-19. De hecho, está cubierta la enfermedad COVID en el sistema de salud y daremos muy pronto claridad para despejar esa duda y atender a una legítima inquietud que tienen los padres, que es respecto de los eventuales costos que podría generarse en el evento de que, si obviamente quisiéramos todos evitarlo, se pueda producir algún contagio. Bien sabemos en las regiones que la realidad de nuestro país es muy diversa, que hay escuelas rurales que son muy chiquititas, que tienen poco espacio, en algunos lugares no hay acceso al agua potable, por ejemplo, en algunos lugares no hay acceso a internet. Muchos dirán, bueno, pero a mi colegio habrán llegado los recursos, el papá o la mamá dirá, pero mi colegio tendrá kits sanitarios, ¿habrá podido mejorar su infraestructura, por ejemplo? ¿Qué garantías puede darle usted como ministro de Educación a esos papás? El Ministerio de Salud estableció protocolos que establecen mínimos exigentes que todos los colegios deben cumplir, y en eso no hay ninguna duda. La manera en que se adecúan a esos protocolos depende de las características de cada colegio. Usted bien señalaba, por ejemplo, una escuela rural más pequeña se organiza de una manera distinta que un liceo grande con 2.000 alumnos. Los cambios que tiene que hacer son diferentes. Y en ese sentido, más que imponer una única manera de cumplir los protocolos, hemos dado flexibilidad y también fiscalizaremos que así se cumpla para que cada colegio pueda efectivamente adecuarse a esas exigencias. Junto con eso, le entregamos recursos tanto materiales como también económicos, para que puedan cumplir y mejorar su adaptación a los protocolos sanitarios. Todos los colegios del país que reciben fondos públicos, el 93% de la matrícula, recibió un kit sanitario con mascarillas, alcohol gel, cloro, termómetro, artículos de limpieza y desinfección para poder cumplir con los protocolos sanitarios. Además, se les entregó flexibilidad en el uso de los recursos de la subvención escolar preferencial. Son del orden de 10.000 millones de pesos que quedan disponibles todos los meses para que lo puedan destinar a artículos de limpieza o protección y también a la adquisición de artículos tecnológicos para mejorar la educación a distancia cuando sea necesario. En un momento muy complejo como es la previa de la vuelta a clases, justo en ese momento el ministro Lucas Palacio, el ministro de Economía, dice
En buen chileno los profesores están flojeando y eso le dolió a muchos. ¿Cuál es la valoración que hace usted de los profesores en Chile en un año tan difícil? Yo lo he dicho siempre, lo reitero ahora, el compromiso, el esfuerzo, el aporte de los profesores siempre y particularmente en el difícil año 2020 fue fundamental para poder mitigar al máximo los efectos de una pandemia que nos ha afectado en distintos niveles. Hay diferencias, por supuesto, pero el consenso que existe entre todos quienes participamos del sistema educativo respecto de lo relevante que es volver a las clases presenciales de manera segura, la verdad es que es total. Y solo para despejar, el diálogo ha existido siempre, ha existido a nivel nacional con la directiva del colegio y con otros organismos, y es muy importante también que ese diálogo y esa participación se genere a nivel local. Como lo hemos dicho, lo ha dicho el presidente con mucha claridad, no es ni el Ministerio de Educación ni el Colegio de Profesores el que va a determinar si los niños vuelven a clase, son los papás de esos niños los que toman esa decisión. E incluso si uno considera el 2020 y eventos que tuvimos el 2019, como paros y luego hechos de violencia a partir de octubre, tenemos niños que llevan del orden de 1 año y medio sin pisar una sala de clase. Y el impacto que eso tiene para ellos es muy fuerte y por tanto la obligación que tenemos como autoridades, como miembros de la comunidad educativa, es de trabajar para revertir esos impactos negativos. Le quiero preguntar directamente, usted es padre, usted es apoderado. ¿Cuál va a ser su rutina? ¿Usted va a enviar a los niños al colegio? Sí, yo tengo 5 niños, de los cuales 4 están en edad escolar, el mayor está en la universidad. Y obviamente nosotros lo hemos conversado en nuestra casa y todos estamos, nosotros digamos como apoderados y también nuestros niños, muy dispuestos y también muy deseosos de poder recuperar de manera segura la educación. ¿Y cuál va a ser la rutina? Por ejemplo, ellos van en transporte escolar. ¿Cuáles van a ser las medidas que ustedes van a tomar como familia? Sí, bueno, hay de todo. Tengo unos más chiquititos y otros más grandes. Los más grandes en general se van por su propia cuenta en el transporte público y los más pequeños los llevamos nosotros. Lo que nos ha informado el colegio es que van a usar mecanismos de jornadas un poco más reducidas, donde en el fondo en vez de ir todo el día, van en la mañana y luego en la tarde siguen con algunas clases online y en algunos casos también van a alternar, no van a ir todos los días seguidos, sino que haciendo turnos por día. ¿Cuándo proyecta usted, siendo probablemente optimista, en que podremos de alguna manera, y bien entre comillas, normalizar y pensar en un mundo en que los niños y niñas vuelvan al colegio ya en una condición distinta, probablemente un poco más libre? Chile ha tenido un comportamiento ejemplar en materia de vacunación. Decíamos además que los trabajadores de la educación han sido prioritarios en eso también. Sí, claro, pero hasta el colegio médico teme un rebrote después de los permisos de vacaciones justo ahora en marzo, ¿verdad? Entonces eso complica mucho los planes, claro, probablemente. Entonces, en el fondo, ante la pregunta ¿cuándo vamos a empezar con un sistema mucho más normal? Es difícil el caso del ministro de Educación hacer esa proyección, yo creo que le corresponde más al ministro de Salud, pero lo que sí está claro es que yo creo que vamos a tener un primer semestre mucho más cargado a una educación híbrida, ¿cierto? Para luego en el segundo semestre tener, yo creo que mayores espacios de continuidad en lo presencial. Y usted ha dicho, si hay que cerrar colegios o suspender las clases, lo hacemos. ¿En eso no hay duda? Eso no hay ninguna duda. El control de la pandemia sigue siendo el principal objetivo. ¿Y qué pasa si en una comuna se inician las clases pero cae en cuarentena y confinamiento obligatorio? ¿Van a seguir las clases, pregunto? ¿Podría haber clases en cuarentena? Hasta ahora, por disposición de la autoridad sanitaria, si las comunas están en cuarentena, los establecimientos deben operar a distancia. Desde la fase 2 en adelante se pueden tomar medidas de presencialidad, abrir las escuelas para que haya presencialidad. Si está en cuarentena, por tanto, comunas que hoy día están en cuarentena no van a poder iniciar clases el 1 de marzo. Comunas que luego bajen a cuarentena por alguna razón sanitaria tendrán que también volver entonces al mecanismo de educación a distancia.